La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según los datos de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la incidencia estimada de tumores en la población para 2040 es de casi 27 millones en todo el mundo. En España, el pasado 2022, se diagnosticaron más de 280.000 cánceres, según los cálculos de Redecan. Eso es una cifra que ronda más o menos los 341.000 casos para la estimación de 2040. Por eso hoy, en La huella de la piel, vamos a hablar del cáncer de piel, de cómo dejar la menor huella posible tras una cirugía y las opciones de tratamiento para el cuidado de la piel en pacientes oncológicos. Para ello contamos con el doctor José María Franco Góngora, cirujano plástico, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, la doctora Ana Belén Enguiza, jefe de la unidad de anatomía patológica, y el doctor Francisco Javier Vicente Martín, dermatólogo y jefe de la unidad integral de cáncer de piel, todos ellos del Instituto Dermatológico Internacional. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía al principio, este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Cuáles son las cifras del cáncer actualmente? ¿Y se da más en hombres o en mujeres? Bueno, hay dos datos importantes, y es que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente, es mucho más frecuente que el resto de los cánceres en otras localizaciones en el ser humano. Y el segundo dato importante es que está aumentando y continúa aumentando desde hace varias décadas. Cifras exactas no existen porque no hay un registro como tal del cáncer de piel. Uh-huh. Existen varios tipos de cáncer de piel, muchas veces oímos hablar de melasma, de melanoma. ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cuáles son los más peligrosos? Pues fundamental, hay muchos tipos de cáncer de piel, pero fundamentalmente los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado el melanoma y por otro lado el cáncer cutáneo no melanoma. Dentro del cáncer cutáneo no melanoma hay dos tipos. El carcinoma vasocelular, que es el tumor con diferencia más frecuente, corresponde al 80% de los cánceres cutáneos no melanoma, y el carcinoma de células escamosas, que corresponde al 20%. Respecto al otro gran grupo es el melanoma. El melanoma probablemente es menos frecuente, pero es un tumor potencialmente más agresivo. ¿Habría una edad en la que podemos decir, a partir de esta edad es más posible tener un cáncer de piel? Pues en líneas generales, cuanta más edad, mayor probabilidad de tener un cáncer de piel. Así, si hablamos, pues, el carcinoma epidermoide, sobre todo se produce en personas de edad avanzada. Uh-huh. El carcinoma vasocelular también en personas de edad avanzada, pero algo más jóvenes. Y por el contrario, el melanoma lo vemos en adultos jóvenes. En adultos jóvenes, también en personas mayores, pero en personas con una edad inferior. Uh-huh. ¿Y la aparición de estos tumores responde a una cuestión genética o es un tipo de cáncer en el que influyen los hábitos que llevemos? Influyen las dos cosas. Por un lado, la genética que tenemos, sobre todo el tipo de piel que tenemos, es mucho más frecuente en personas de piel clara, de ojos claros, con tendencia a quemarse, con antecedentes familiares de cáncer de piel, pero también influyen factores ambientales, especialmente en el cáncer de piel, la radiación ultravioleta. Y esta radiación ultravioleta pues influye de forma distinta en los distintos cánceres de piel. En unos es más importante la acumulación a lo largo de los años de esta radiación, como puede ser en el carcinoma epidermoide. En otros tiene más importancia las quemaduras solares, las exposiciones solares intermitentes, como puede ocurrir en el melanoma, incluso a unas edades tempranas, y luego se manifiesta en la edad adulta. O sea, podríamos decir que hay una parte que sí podemos prevenir, ¿no? Efectivamente. No solo es la radiación ultravioleta la que desencadena estos cánceres de piel, pero es algo que sí que podemos prevenirlo, pues utilizando medidas fotoprotección y otras medidas para protegernos del sol. Yo creo que la población está acostumbrada a asociar manchas con la aparición pues del cáncer de piel, ¿no? Pero seguramente haya más síntomas o más signos de alerta que nos digan, ojo, hay que ir es el momento, ¿no?, de acudir al dermatólogo. ¿Cuáles serían esos síntomas? Pues si hablamos del melanoma, pues para la población general existe la regla del ABCD y E. El A sería un lunar que sea asimétrico, el B haría referencia a que los bordes sean irregulares, el color, en vez de tener un color homogéneo, pues
distintos colores, una cierta heterocromía, Uh-huh. y el del diámetro, que sea mayor de 6 milímetros. Pero probablemente lo que sea más importante es la evolución. Una lesión pigmentada que haya cambiado a lo largo del tiempo. Eso es un dato muy importante. También otro dato muy importante en el tema del melanoma es si un paciente, todos sus lunares son de un tipo, de unas características determinadas y uno es distinto, lo que llamamos el signo del papitopeo, pues ese lunar hay que observarlo con más detenimiento. Por el contrario, respecto al cáncer cutáneo no melanoma, al carcinoma vasocelular o al carcinoma epidermoide, pues hay que tener en cuenta en lesiones que no acaban de curar, costras que se forman, se caen, vuelven a aparecer, en lesiones cutáneas que progresivamente van aumentando el tamaño, se van ulcerando, son aspectos que el paciente debe acudir al dermatólogo para que sea valorado. Una vez que nos han diagnosticado un cáncer de piel, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Siempre es posible operar? En la inmensa mayoría de los casos, el tratamiento va a ser quirúrgico. Existen otras opciones de tratamiento, pues para lesiones superficiales, y para cánceres no operables existen otros tratamientos, pero es un número reducido. En la inmensa mayoría de los cánceres cutáneos, el tratamiento de elección va a ser un tratamiento quirúrgico. Además, en vuestra clínica, la Clínica Dermatológica Internacional, tenéis un laboratorio de anatomía patológica allí in-house. ¿Qué ventajas ofrecéis al paciente? Yo veo las ventajas que nos ofrece a nosotros como equipo y al paciente como receptor de nuestro equipo. Nosotros conseguimos un equilibrio y una rapidez. Probablemente yo tengo mucha más información clínica de la que disponen otros patólogos que no están dentro de las propias clínicas dermatológicas y que reciben las muestras desde fuera. Pues para nosotros es simplemente como la evolución lógica. Javier o los cirujanos que operan toman la muestra y en 24-48 horas podemos tener un diagnóstico. Esto agiliza la toma de la decisión posterior. Claro. Agiliza también el que me diga, he marcado esta pieza y necesito saber específicamente este borde quirúrgico. Aunque vayamos a ver todos, pero es muy rentable. Yo no sé si ahí le supone una ventaja o al revés, le supone un problema de llamadas y de solicitudes. Sin lugar a dudas, es un lujo tener tan accesible el servicio de anatomía patológica, que para nosotros, para los dermatólogos, es una especialidad fundamental en el diagnóstico. Y en el caso concreto que estamos hablando, en el diagnóstico del cáncer cutáneo. Claro, yo creo que al final sí que puede agilizarse un poco más el proceso, ¿no? Para el paciente, para decir, bueno, pues sabemos que tenemos que ir a esto concreto y operar cuanto antes, ¿no? Que al final cuando se habla de cáncer, todo el mundo dice, ¿cuándo me operas, no? Una de las técnicas más eficaces para el cáncer de piel es la cirugía micrográfica de Mohs. ¿En qué consiste? Pues básicamente la cirugía micrográfica que además lo que hacemos es extirpamos el tumor, extirpamos un margen de seguridad que es el que analizamos. Lo analizamos de una manera distinta como se analizan las piezas habitualmente, de tal forma que en el estudio al microscopio podamos ver el 100% de los márgenes, tanto en superficie como en profundidad. Es una manera de obtener una seguridad 100% de que estás viendo intraoperatoriamente todo el fondo quirúrgico y todos los márgenes laterales de resección. Esto no quiere decir que la gente que escuche esto diga, ostras, entonces si no me hicieron un Mohs, no vieron el 100% de mi fondo. O sea, no es la idea. Es una técnica muy específica para determinadas localizaciones en las que milímetros pueden ser muy determinantes para la funcionalidad o para la estética. Eso no quiere, hay otras maneras de estudiar la muestra, pero en el corte, en el estudio intraoperatorio por Mohs, lo que no debe existir luego son recidivas, porque se supone que hemos sido capaces de evaluar todo el fondo quirúrgico y todos los márgenes. Y si el paciente sale y sale después de X fases de Mohs, que lo hemos dicho, está libre, entonces quiere decir que ese paciente está curado localmente de ese tumor. ¿Eso se puede conseguir en una sola vez? Bueno, ahí Javi y yo nos reímos mucho porque Javi siempre dice que un Mohs de un solo tiempo
pues a lo mejor es un MOS precipitado. Bueno, él lo dice esto, luego el que lo comente. Pero es verdad que nosotros movemos entre 2-3 fases. Vale. Son fases que no estamos hablando de piezas muy grandes, estamos hablando de milímetros y multiplicaciones a milímetros o 0,5 centímetros. ¿No? Y además yo creo que cobra especial importancia desde el plano reconstructivo, sí, porque en primer lugar minimiza el defecto y por tanto las secuelas que luego puedan derivarse de la reconstrucción, y luego para nosotros también es muy importante esa seguridad, que bueno, todos sabemos que una seguridad 100% no existe, pero a través de esta técnica sí que quedamos muy próximos a ese 100%, y a la hora de plantear una reconstrucción en la que tienes que movilizar tejidos de vecindad, pues poner un codajo, un injerto, etcétera, pues te da más garantías al futuro con el paciente, saber que la recidiva es prácticamente improbable. Justo os iba a preguntar cómo es poder trabajar 3 especialidades juntas para atajar el cáncer de piel, pues desde el diagnóstico, al final el extirpar ese tumor y luego el curar o el minimizar esas cicatrices o esas heridas, señales que puedan quedar. ¿Tenéis algún caso que digáis, madre mía, esto ha sido un éxito y ha sido gracias a que hemos trabajado juntos? Afortunadamente no tenemos uno, sino tenemos bastantes casos. Genial. Y es un lujo, y para nosotros aparte es muy atractivo el compartir nuestra actividad con otras especialidades, en este concreto, por dermatólogos, anatomopatólogos, cirujanos plásticos. Sí, me preguntas que cómo es trabajar todos juntos. Yo creo que es fascinante, porque realmente nosotros nos hemos incorporado a poco más de un año precisamente con ese fin, ¿no? De dar un enfoque todavía mucho más multidisciplinar, complementar la función que ellos ya venían haciendo desde hacía tiempo de detección, control, extirpación de cáncer, y luego, pues por supuesto, aportar nuestro granito con la reconstrucción de la manera más, valga la palabra estética en este caso, aunque no tiene nada que ver, porque es un proceso completamente reconstructivo y reparador, pero que al final, como decía Anabel, el objetivo final es el paciente. Claro. Y darle la mayor seguridad y con la mejor reconstrucción posible hace que este trípode que forma la dermatología, la patología y la cirugía plástica pues sea muchísimo más efectivo. Habíamos, yo no, desde el otro lado, desde el lado como de paciente o de usuaria sin más, conocíamos la existencia obviamente de un dermatólogo en este tipo de cáncer de piel, también un cirujano plástico para reconstruir, ¿no? Pues sobre todo lo hemos oído en las manos, ¿no? Quizás es como que lo más conocido, aunque va mucho más allá y ahora después lo veremos. Pero ¿cuál es el papel de la patología en todas estas intervenciones? Pues me hace mucha ilusión que nos preguntes esto, porque nosotros somos una especialidad muy central, muy básica, pero muy conocida. Sí. Entonces, yo cuando elegí la especialidad me dijo mi madre, pero no puedes elegir una, que no tuviera que ir explicando a la gente a qué te dedicas, ¿no? Y entonces, ¿qué papel jugamos? Pues nosotros somos un poco los que nombran las cosas, y en el caso hacemos como un buen tándem con todas las especialidades quirúrgicas, porque toda pieza que se extirpa, no solo es una dermatología, que es el tema de cirugía plástica, que es el tema sino cualquier cosa que en un hospital, en una clínica, pues se extirpa, tiene que ser analizada. Eso es una gestión de la calidad. O sea, nadie va a saber qué es lo que había si nadie lo ha mirado. Entonces es la especialidad a veces nos sentimos un poco como el bien, mal. Está quitado, no está quitado. Pero en realidad es una especialidad que se lleva de la mano de grandes expertos en cirugía, no tiene base, solo tenemos un sustrato para estudiar. Precisamente hablando, pues un poco como decíamos antes de la cirugía plástica y el minimizar esas señales que te puede dejar una cirugía, ¿qué es lo que más le preocupa a un paciente con cáncer de piel? Una vez que se le extirpa el tumor, ¿cómo de importante es la huella que le acaba quedando? Yo creo que al final es como una señal de por vida, ¿no? Entonces, ¿en qué momento impacta tanto que digan, esto me lo tengo que arreglar, no quiero verlo o quiero minimizarlo su aspecto al máximo? Bueno, yo creo que el enfoque de cada caso es totalmente individualizado. Hay muchos pacientes que solamente ante la palabra cáncer, sea de piel o de cualquier otro tipo, lo fundamental para ellos es que se elimine. Y yo a lo largo de mi carrera pues me he encontrado con muchos pacientes que me dicen, mira, doctor, la cicatriz me da igual, yo lo que quiero es que tenga la seguridad de que ahí no queda nada, y bueno, pues evidentemente, según el paciente, pues va a mostrar una preocupación mayor por una cosa o por otra. La parte que a nosotros nos corresponde, evidentemente, es conseguir que esa huella
que ha dejado el cáncer sea la menor posible. Por supuesto, por el resultado general y el aspecto que pueda tener el paciente después de una cirugía de estas características, pero sobre todo porque si esa secuela es muy llamativa, siempre va a ser un motivo de recordatorio de que haya habido un proceso oncológico. Y como ocurre en otras partes del cuerpo, como mencionabas, por ejemplo, como la mama, el que el paciente cada día tenga que rememorar ese proceso por el que ha pasado, cada uno lo vive de una manera, pues al final en el día a día le puede mermar un poco. Es de radical importancia, como digo, la combinación entre distintas especialidades, sobre todo porque la parte exerética es muy importante, pero luego la parte que a nosotros nos corresponde pues requiere un conocimiento y un estudio muy detallado, sobre todo en este caso que casi siempre vamos a ver tumores a nivel facial, vemos en todas partes del cuerpo, en brazos, en espalda, etc. Pero la cara cobra especial importancia, ¿no? Pues porque al final es un elemento de nuestro cuerpo que está siempre expuesto, y eso también es una de las razones por las que la aparición de lesiones es más frecuente. Y ahí es, como decía, muy importante conocer todo, sobre todo el concepto de las subunidades estéticas. La cara se divide en distintas subunidades, sobre todo pues en partes fundamentales como puede ser a nivel del tercio medio, la nariz, en la zona del entrecejo, etcétera, que hay que conocer y hay que conocerlas bien, con detalle, para, evidentemente, cuando planteas la reconstrucción, adaptarte a esas subunidades, siguiendo también las líneas de expresión de la cara, y de esa manera minimizar el efecto. Pero evidentemente a los pacientes hay que explicarle que un cáncer tiene estas características, tiene estas dimensiones, y hay que explicarle muy bien el proceso para que las expectativas de la reconstrucción sean lo más realistas posible. Claro, yo creo que cuando comentabas antes, juega un papel muy importante el factor psicológico, ¿no? En función de cómo cada uno lo lleve. Y yo creo que este factor psicológico quizás sí que ha evolucionado en los años, ¿no? Que antes yo creo que era más raro que alguien pues dijera, me han estirpado un cáncer de piel o lo que sea, me voy a reconstruir la cicatriz que me ha quedado o demás, ¿no? Yo creo que eso sí que ha tenido un auge en los últimos años. Yo creo que quizá se ha dado a ver que ya no es una cuestión estética, sino que también es una necesidad de bienestar mental, ¿no? Para la persona, lo que comentaba, ¿no? De no mirarte al espejo y decir, jolines, me estoy acordando cada día que recibí esa quimio o el día que fui a quirófano, ¿no? Las zonas que más preocupan, comentabas que una era la cara, y del cuerpo, por ejemplo, ¿cuál sería otra zona de las más llamativas, de las que más suelen recurrir para reparar? Porque en este caso yo creo que hablamos más de cirugía reparadora y luego ya en la parte estética, ¿no? Sí, lo que pasa es que los pacientes al final, como digo, cada uno lo vive a su manera, y hoy en día, como muy bien mencionabas, hay una expectativa de que todo se puede arreglar. Ya. Todo se puede arreglar, lo nuevo y lo antiguo. Y llegan a veces pacientes de, no, mira, me pasó esto con 5 años, ahora 47, y digo, o sea, yo 40 años con esto, tampoco creo. Claro. Y evidentemente no todo se puede arreglar, pero hay tratamientos quirúrgicos para mejorar cicatrices porque tengan determinadas alteraciones, y luego también hay una inmensa batería de tratamientos más conservadores, que eso luego evidentemente puede corresponder a la dermatología explicarlo, que también mejora el aspecto de las cicatrices. Como preguntabas, a nivel corporal, fuera ya de lo que es el territorio de la cara, los pacientes muestran también preocupación, sobre todo pues cicatrices a nivel del cuello, cicatrices a nivel de la zona sobre todo en mujeres a nivel del escote, la zona de la mama. Otras partes del cuerpo quizá no les influye tanto el tema de la cicatrización, sobre todo en la espalda. Esos pacientes nos comentan, mira, es que no me lo veo, me da igual. Entonces, y ahí quizá a lo mejor no inciden tanto. Pero luego el aspecto psicológico es fundamental. Tenemos un caso fantástico que hicimos hace una cosa de unos 6 meses. Comentabas antes de casos así que recordemos con especial, en este caso especial cariño, pues una paciente fantástica. Tuvo, bueno, pues sus circunstancias personales le llevaron a tener que operarse hasta 7 veces del mismo tumor, y bueno, pues con la particularidad de que esto era en el labio superior. Entonces, bueno, pues al final la paciente estaba completamente, digamos, con esa región de la cara inutilizada, tenía problemas para comer, para interaccionar socialmente, y gracias pues entre otras cosas, a la cirugía de Mohs y a una resección muy efectiva, pues hemos conseguido erradicar ese tumor, y tuvimos que hacer una reconstrucción muy, muy compleja con tejido del brazo y trasladarlo de manera microquirúrgica para reconstruir. Esa paciente estéticamente posiblemente no sea el mejor caso del mundo, pero es una paciente muy feliz, porque ha acabado con su problema. Entonces yo volvería un poquito también a ese tema, ¿no? Que el tema de la cirugía oncológica y de la cirugía oncoplástica cutánea, que es
la combinación de quitar el tumor y reconstruir no siempre va en pos de cómo va a quedar estéticamente, sino que es la combinación de erradicar el tumor y reconstruir de la forma más plástica posible. Comentabas el brazo para coger tejido, para reconstruir. ¿Cuáles son las zonas más comunes a la hora de decir, pues un poquito de aquí y te lo pongo donde necesitas? Corta y pega. Pero bien hecho. Pero bien hecho, bien hecho. Personalmente, bueno, yo creo que en nuestra especialidad en general, lo que siempre se ha preferido son los tejidos de vecindad. Vale. Es decir, utilizar tejido que tenemos próximo al defecto, que se ha generado por la extirpación, a modo de colgajo. Colgajo al final es una subunidad de tejido que es, digamos, independiente vascularmente, porque va a tener su propio riego y entonces va a poder cubrir el defecto que se ha generado y al mismo tiempo, pues con las distintas técnicas, hacer que esa reparación sea lo menos visible posible y deje la menor huella. Luego, evidentemente, tenemos los injertos y los injertos son simplemente, cogemos un poco de piel de alguna zona, intentamos que sea la zona más oculta posible, pues si es un defecto pequeño, a lo mejor nos vamos a la zona detrás de la oreja, la parte posterior del muslo, donde esa zona, ese área de donde vamos a extraer el injerto sea lo menos visible y deje la menor secuela. Y luego ya están las reconstrucciones que tenemos que hacer con tejidos autólogos, es decir, del propio paciente, a distancia. Normalmente con técnicas microquirúrgicas y en este caso, pues dependiendo de las características del defecto, la localización, etcétera, pues vamos a elegir distintas áreas donantes, como puede ser el antebrazo, como puede ser la cara interna del muslo, como puede ser incluso a veces en grandes defectos nos tenemos que ir a coger tejido de la espalda y puede ser combinación de tejido con piel y grasa, piel y fascia, músculo, y eso va a depender siempre del tamaño, el grosor del defecto, etcétera, y hacemos un estudio previo para decidir cuál es la zona donante o el colgajo más idóneo para luego poder cubrir ese defecto. ¿Siempre para reconstruir hace falta llegar a la cirugía o puede haber otros tratamientos menos invasivos que también puedan minimizar estas señales? La mayoría de las veces la cirugía es la forma reconstructiva mejor estéticamente y también más rápida. Podemos dejar a veces heridas quirúrgicas que cicatricen por lo que decimos segunda inyección por sí solas, pero normalmente tardan más tiempo y los resultados suelen ser menos estéticos. Entonces, casi siempre la cirugía es la mejor opción reconstructiva. Por otro lado, cambiando un poco así de tema, durante el proceso oncológico, cuando el paciente va a consulta y se le anuncia que tiene un cáncer, ya sea de piel o sea de otro tipo, pero bueno, yo creo que en el de piel radica todavía más importancia, ¿no? Porque está más expuesto. ¿Cuál es la rutina de cuidado de piel que debe de llevar? ¿Cómo debe de protegerse desde el momento en el que se le diagnostica el cáncer de piel, pues hasta que tiene una intervención o mientras tiene el tratamiento? Bueno, fundamentalmente, más que desde que se le diagnostica hasta que se le opera, que suele ser afortunadamente poco tiempo, es después. Y después un factor muy importante es protegerse del sol. Primero, porque es una de las causas que podemos controlar en el desarrollo del cáncer cutáneo. Y segundo, porque el sol puede afectar de forma negativa a la cicatrización. Entonces, en ese sentido es muy importante, sobre todo la protección solar. Y para pacientes que se tienen que someter a radioterapia, que sabemos que es muy agresiva con la piel, con enfermedad mediterránea, no con la quimioterapia, que también pues acaba haciendo estragos en nuestra piel, ¿cuáles deberían ser los cuidados que tendrían que hacer con la piel pues para que esté sana, lo más sano que se pueda en este proceso? Pues sobre todo también insistir mucho en la fotoprotección y luego hay ciertas cremas regeneradoras que ayudan a paliar esos efectos secundarios de la radioterapia. Y después de una intervención quirúrgica, pero sobre todo cuando quedan pues cirugías complejas como lo que acabáis de comentar, ¿no? Del labio superior, la paciente quiere minimizarlo al máximo. ¿Es posible que eso luego, pues por los hábitos de vida, por el estilo de vida, por lo que sea, en el labio me imagino, pues al comer, al beber y demás, que eso necesite una segunda intervención? Sí. O sea, que haya como que reconstruir una segunda vez. No tanto reconstruir, pero sí lo que llamamos cirugía de refinamiento. Vale. Cuando planteamos procesos, esto normalmente lo vamos a encontrar en procesos muy complejos. Cuando son reconstrucciones de grandes defectos, que además incluye, como ocurrió en este caso, una parte funcional, porque
el tumor afectaba ya prácticamente a la totalidad del labio, y si vas a hacer una reconstrucción no vale simplemente con, vamos, para aquí coloquialmente tapar el agujero. Claro. Tienes que darle una funcionalidad a ese órgano, que en este caso es fundamental, para hablar, para comer, etc. Y en este caso hicimos una transferencia también de tendón para que nos permitiera que la reconstrucción fuera más funcional. Pero ese primer tiempo, como lo solemos llamar, fundamentalmente está enfocado a quitar el tumor y reconstruir el defecto, pero sabemos que queda trabajo por hacer. Solemos dejar un tiempo prudencial, que suele radicar entre 6 y 12 meses, para luego, una vez que ya consideramos que se ha estabilizado, ya la inflamación prácticamente se ha resuelto, vemos un poquito el resultado final, entonces es cuando planteamos esos procesos de refinamiento. En este caso, pues a lo mejor desgrasar un poquito el colágeno, porque la zona en la que viene tiene más grasa de la que requiere la cara en ese, justo en ese sitio. A lo mejor avanzar un determinado tejido para mejorar la estética, que es lo que tenemos planeado ahora en unos meses aquí con esta paciente, para que tenga más mucosa del labio, que ahora mismo lo ocupa prácticamente todo el tejido del colágeno. Y generalmente así es como lo vemos. No va tanto enfocado en pos de una mejora de la cicatrización, porque para eso tenemos una amplia batería de tratamientos, se valoran infiltraciones, láser, etcétera, que pueden contar con más detalle los dermatólogos, pero nosotros, si planteamos ese segundo o tercer tiempo, generalmente va enfocado a la idea de refinar y mejorar el aspecto de la reconstrucción inicial, porque a veces requiere esos tiempos distintos, marcados y separados entre sí mismos. ¿Cuál sería la parte del cuerpo más difícil para extirpar el cáncer y luego para reconstruir? ¿Hay alguna parte del cuerpo que digáis, madre mía, esto es lo más complejo, pues por el acceso, por el tamaño, o depende un poco del paciente y de la situación? Depende del paciente, depende del tumor y depende también de la localización. Hay localizaciones que son más complejas, como puede ser la zona periocular, la zona nasal. A nivel facial, generalmente. A nivel facial. Por eso siempre es importante tener claro los pasos. El primer paso es el tratamiento oncológico, quitar completamente el tumor. El segundo es mantener la función. Y el tercero ya es la cicatriz. En ese sentido, no hemos insistido mucho, pero la cirugía de Mohs es muy importante porque nos permite quitar todo el tumor, pero a la vez lo menos posible. No sacrificamos piel sana, de nada nos sirve quitar un tumor con un margen tremendo que va a dejar una cicatriz muy grande. Lo importante es quitar todo el tumor con el menor defecto postquirúrgico posible, que nos va a permitir una reconstrucción a veces más sencilla, pero también a la vez mucho más satisfactoria. Claro, más eficaz también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya para terminar, doctores, ¿cuáles serían las cifras de reincidencia en este tipo de tumores? ¿Y cuáles serían los hábitos que deberíamos de tener todos para intentar, si bien hemos visto que hay una parte genética y que no podemos hacer nada con ella, pero qué deberíamos de hacer todos para intentar, en lo que está en nuestra mano, prevenir el cáncer de piel? Pues hay que distinguir entre el cáncer cutáneo no melanoma y el melanoma. En el melanoma, lo que es la extirpación del tumor no es técnicamente muy complicado. El problema viene dado porque a veces ese tumor potencialmente se puede extender a la piel adyacente, a los ganglios y por vía sanguínea a otros órganos. Respecto al cáncer cutáneo no melanoma, el carcinoma vasocelular, cuando lo extirpamos con cirugía de Mohs, pues las recidivas son menos de un 1%. En medicina nada es un 100%. Y teniendo en cuenta que esta técnica la reservamos pues, para tumores en zonas más delicadas, como son zonas faciales, tumores que en ocasiones han sido tratados previamente y han recidivado, tumores que histológicamente cuando se examina al microscopio son más agresivos y el permitirnos examinar el 100% de los bordes quirúrgicos pues disminuye pues al menos de un 1% las recidivas. Hay un tema ahí que no hemos tratado que también creo que es importante, de lo que supone trabajar en equipo y complementarnos en nosotros, que es el tema de los melanomas y la idea del concepto de la biopsia del ganglio centinela.
Y hablando un poco de la pregunta que formulabas de la recidiva con respecto a algunos tumores, es muy importante en las cirugías del melanoma, en la inmensa mayoría, realizar conjuntamente con la técnica de extirpación o con la ampliación de márgenes, realizar una biopsia selectiva del ganglio centinela, que se detecta mediante diferentes técnicas de radioisótopos, porque eso no tanto con los fines como fin terapéutico, pero sí como fin diagnóstico y pronóstico para decidir luego qué tratamientos coadyuvantes se van a llevar a cabo con la quimioterapia, la inmunoterapia, etcétera. Y yo creo que es otro pilar fundamental que hace que trabajemos en equipo de la manera más eficaz posible. Y además, antes hablábamos, decía Javier, la importancia de tener un buen patólogo que nos está indicando todo, si los bordes están bien, etcétera. Qué bien que están los plásticos reconstruyen, pero para nosotros como cirujanos plásticos, el tener un equipo de dermatólogos que tiene esa capacidad de poder generar trabajo y hacerlo bien de cara a la salud de la piel de los pacientes, y que nosotros podamos formar parte de eso, a mí me resulta absolutamente fundamental. Esto del lujo, al final son 3 patas fundamentales, como acabamos de descubrir, que quizá para muchos no era conocido esto. Entonces, bueno, pues yo creo que con el mensaje de que la prevención es lo mejor que podemos hacer, sabiendo muy bien los pasos y sabiendo sobre todo que también hay soluciones, que la huella no tiene por qué quedar ahí para siempre, o al menos no estar en su máximo apogeo, sino que podemos reducirla lo máximo. Pues bueno, tenemos en cuenta este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Gracias. Gracias.